Muy buenos días y muy buen provecho a todos ustedes. Realmente les agradecemos mucho todas las personas que tuvieron la posibilidad de levantarse temprano para acompañarnos en este simposio desayuno, a quien agradezco realmente a la compañía Ipsen por habernos dado la oportunidad de comenzar bien el día y tener una buena charla de uno de los tumores que quizá hayan representado uno de los retos más importantes. Los tumores neuroendocrinos que, dicho sea de paso, ustedes ven el listón que no tiene un color particular, tiene especialmente una imagen que simula la piel de una cebra, y es justamente el mensaje que quieren dar con esa situación, porque son tumores que simulan muchas cosas, se esconden y realmente tiene dificultad en el diagnóstico. Comenzando con las primeras partes, vamos a ubicarnos en lo que es el manejo directamente de síndrome carcinoide y posteriormente una charla realmente útil, aterrizada en la clínica, que van a ver en un momento con el doctor O'Connor. Recuerden que la diversidad de los tumores se debe a la sintomatología, que puede emular muchísimas cosas, y que en términos generales estos síntomas se pueden deber a tumores funcionantes o tumores que no son funcionantes. Dicho sea de paso, también es importante recalcar que el hecho de hablar de tumor funcionante cuando se hace el diagnóstico no necesariamente implica que es un tumor hipersecretor. Muchas veces hacemos el diagnóstico con histopatología a través de los marcadores reconocidos, pero no tiene el tumor la capacidad suficiente para secretar y producir la sintomatología. Así que podemos tener funcionantes y no funcionantes, hipersecretores y no hipersecretores. Y esto es la utilidad de reconocer también toda la parte histopatológica que finalmente nos arrojan los patólogos en el diagnóstico, recordando que la célula neuroendocrina tiene básicamente vesículas en la parte interna, que son los biomarcadores que se identifican a través de inmunohistoquímica, como básicamente cromogranina, que está dentro de la célula. También tenemos la identificación de receptores, como pueden ser directamente los de somatostatina, y también tenemos vesículas que están relacionadas, muy parecidas a lo que son las placas de traducción neuroendocrina, como la sinaptofisina. Y esa es una fotografía linda de lo que es un tumor, una célula neuroendocrina y todo el sistema tan complejo que tiene de producción de sustancias que se activan internamente, pero que también tienen un loop hacia afuera y tienen una retroalimentación externa con vesículas en la parte externa. Prácticamente no veo las diapositivas, pero no sé si me podría mover un poquito para acá. En la parte de los biomarcadores asociados al síndrome carcinoide, es relevante considerar que dentro de todo el metabolismo directamente de triptófano, tenemos la formación finalmente de serotonina, y las vesículas de serotonina pueden estar ubicadas dentro de la parte de la célula neuroendocrina, pueden salir hacia el exterior y las podemos nosotros medir directamente en sangre, o en su defecto, una vez que pasan a sangre, son metabolizadas a través de sistemas que eliminan por vía renal los metabolitos inactivos y que también los podemos medir. De esta forma, el síndrome carcinoide típico se identifica por una por una concentración de ácido 5-hidroxiindolacético a nivel de la orina, aunque también podemos tener nosotros directamente serotonina en la orina. Y los atípicos muchas veces se debe a que parte de este último paso no se genera y existe un metabolito de un paso previo, que es básicamente lo que se puede identificar a nivel de la orina. Pero finalmente toda la sintomatología que se llega a producir está relacionada justamente con estos metabolitos. Yo creo que me voy a tener que bajar porque si realmente no se ve nada de las diapositivas. ¿Perdón? ¿Con este? Avanzando un poquito para poder recuperar el tiempo, esa es parte de las células identificadas que son justamente las responsables de la producción. Gracias, señorita Palacios.
sí está un poquito mejor, que es parte de las células responsables de la producción de los diferentes biomarcadores y que ustedes pueden ver aquí todas las células involucradas, pero básicamente la que nos interesa son las células heterocromafines y algunas otras que producen directamente serotonina, que es el responsable justamente de la sintomatología. Los síntomas pueden ser variables, el que clásicamente nos hemos dejado en la mente desde la escuela de medicina es básicamente todos estos efectos de flush o de rubor facial que se identifican en las dos fotografías que ven ahí, pero también hay alguna sintomatología que es un poco difícil de identificar, como pueden ser también placas de eritema con parches pruriginosos, que puede ser la única manifestación de la secreción de histamina. Obviamente hay un sinnúmero de síntomas y de complicaciones que se generan particularmente por la presencia del tumor en algunos sitios en especial y por los efectos que llega a producir básicamente en la parte de órganos internos. Si ustedes se fijan en la parte de lo que es un síndrome carcinoide clínico, los síntomas más frecuentes que se presentan como tal, característico en el 10 a 20% de los pacientes, son rubor, palpitaciones, puede haber dolor cólico, puede haber un síndrome denominado de Hendinger, que es básicamente los cambios de fibrosis que se producen a nivel de las valvas cardíacas por efecto crónico de la exposición y que esa fibrosis también se puede manifestar directamente a nivel de mesenterio con fibrosis que retrae a nivel intestinal y que genera también cuadros suboclusivos. Esas crisis de rubor obviamente se desencadenan con el ejercicio, con el estrés, muchas veces con la misma exploración que hacemos del paciente o con el consumo de bebidas alcohólicas. Y en general pueden ser más intensos o duraderos cuando los tumores que lo están produciendo primariamente están originados en los bronquios. Los diagnósticos hormonales, como ustedes ven ahí, básicamente el ácido 5-hidroxindolacético directamente en orina, y los diagnósticos adicionales que hay que tomar en consideración es una vigilancia cardiológica para esos pacientes, porque a veces se nos olvida en un proceso tan crónico de evolución que tienen, el estar vigilando directamente el corazón. Pero existe lo que es el síndrome carcinoide atípico. Y el síndrome carcinoide atípico justamente es más raro, está más relacionado con tumores primarios que se presentan a nivel gástrico o a nivel bronquial. El rubor, como comentaba, es en parches. Muchas veces la diarrea no es tan frecuente, pero en los episodios puede ser mucho más intensa, hay dolor abdominal y es un hecho que se asocia particularmente cuando hay mucha actividad metastásica a nivel hepático. Los mediadores básicamente son histamina y es la razón por la cual se manifiesta más en piel con prurito y rara vez se llega a identificar algún metabolito previo en la formación de serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina, y algunos diagnósticos hormonales que se identifican en orina son un poco diferentes a lo que tenemos en el carcinoide. Pero el problema es que toda esta serie de síntomas y de enfermedades son las que simulan un cuadro relacionado con un tumor neuroendocrino. Problemas de asma, tirotoxicosis, neurosis. ¿Cuántas veces no hemos tenido pacientes que canalizan al psiquiatra por un cuadro que el internista terminó de revisar y tratar y no cede y finalmente terminan directamente asociados a un cuadro que no les corresponde? ¿Cómo vamos a manejar a los pacientes cuando tienen un síndrome carcinoide? Porque hay que establecer dos puntos. Uno es el efecto en contra del tumor y que obviamente es importante, pero es más importante cuando se asocia a un tumor hipersecretor y produce sintomatología. Entonces, podemos tener alternativas de tratamientos quirúrgicas con embolizaciones o con terapia médica, que vamos a ver en un momento. Y para ello tenemos la necesidad de poder identificar los sitios de actividad, particularmente cuando los pacientes se van a someter a cirugía, cuáles son los sitios de más actividad para permitirle al cirujano una planeación de una detumorización o citorreducción correcta. Y para ello nos sirven todos estos métodos de imagenología que son justamente basados en la función de los tumores, que vamos desde un nucleoscan, si la tomografía no fue suficiente, pasando hasta una PET con galio, que eso nos va a dar posibilidad de una buena planeación. Eso ha sido lo que hemos nosotros vivido a través del tiempo para los tratamientos, desde una cirugía citorreductora que nos da buenos efectos, procedimientos locales, hasta terapias sistémicas que han ido
modificando el curso de esto. Esto, por ejemplo, es uno de los estudios en donde se analiza el efecto que tiene la citorreducción, en donde un buen cirujano con un buen estudio que permite identificar los sitios de actividad, nos da a conocer que prácticamente se puede controlar el síndrome carcinoide en una muy buena proporción si se logra una buena detumorización. Y esa es una serie de estudios que habla de lo mismo, pero que para efectos prácticos, logrando una buena citorreducción, tenemos prácticamente cero de sintomatología si logramos eliminar totalmente el tumor. La paliación sostenida y la reducción de marcadores, que es la manera de identificarlo, se logra particularmente cuando se quitan lesiones que son de más de 10 centímetros o al menos se reseca el 90% de la actividad tumoral. Las embolizaciones es otro procedimiento, se puede hacer sola o asociada a quimioterapia con doxorubicina, con cisplatino, logra las cifras de control de biomarcadores y de control sintomático que ven ustedes en la parte baja, 64% para la embolización pura y asociada a quimios en un 95%. Y una manera práctica de evaluar el efecto de una quimioembolización repetida es cuando vemos una reducción tumoral, que en la medida que va siendo más importante la reducción, el control es más duradero que en aquellos casos que no se logró una buena reducción tumoral. Y bueno, finalmente, la manera más lógica de poder combatir este tipo de síntomas asociados a un tumor, si reconocemos que los receptores de somatostatina pueden tener la posibilidad de anexarse a través de un análogo, un bloqueo, que de manera inicial, aunque es un análogo, es un bloqueo final por competencia. Y eso es básicamente para recordarles que son 3 las vías en donde pueden llegar a funcionar directamente los receptores, en donde están involucradas, porque un análogo de somatostatina puede generar finalmente por competencia esta reducción de serotonina que se acompañará de mejoría sintomática. De hecho, hay que recordar que dentro de toda esta complejidad que tenemos de los receptores, si bien tenemos una asociación al receptor, tenemos una acción final de reducción de serotonina, pero también un efecto antitumoral porque las vías están involucradas directamente con la proliferación y con el efecto de apoptosis. Así que este tipo de productos no solo controlan los síntomas, sino también tienen particularmente un efecto antitumoral asociado. Tenemos varios análogos de somatostatina disponibles. Los 2 primeros son los que tenemos prácticamente en la clínica y usamos hace tiempo. De ellos hay alguna modificación, una variación en función de cuáles son los receptores que bloquean con más intensidad. Los que más interesan son estos 2 y aunque pueda tener un poco más de afinidad uno que otro, el efecto final clínico es exactamente el mismo en función de lo que estamos tratando de lograr. Y tenemos uno tercero que no está disponible comercial, que es un bloqueador que actúa directamente en forma pareja con todos los receptores, es un pan bloqueador, pero que clínicamente, ustedes lo van a ver, no es una eficacia que se traduzca en una mejoría del control clínico. Todos los análogos de somatostatina son efectivos en controlar la sintomatología hormonal en gran medida. Puede estabilizar y retrasar la progresión tumoral, pueden disminuir el tumor, aunque este efecto realmente de una reducción plena por sí solo es rara. Y a menudo se inician con dosis de prueba, pero esto básicamente lo hacíamos cuando comenzábamos a tener experiencia con las formulaciones de depósito, en donde hacíamos una aplicación de la formulación inicial que se tenía para otras presentaciones y finalizábamos con la de depósito. Pero también hay que considerar que tienen efectos farmacológicos que hay que tener en consideración. Pueden tener efectos de control de los péptidos, control de la motilidad gastrointestinal, particularmente por la diarrea vasoactiva. Pueden tener efectos también de inhibidores de otro tipo de hormonas, inhibición de la angiogénesis, inmunomodulación, pero también hay que considerar que producen algunos problemas que a largo plazo, como litiasis biliar o algún problema a nivel intestinal que hay que estar vigilando. Esa es la manera de actuar y de control sintomático que se obtiene con las diferentes formulaciones que tenemos disponibles, con octreotides, con las formulaciones de depósito, con la anreotide y la formulación de autogel, que clínicamente son bastante activos para poder controlar. Y esos son los estudios que los han respaldado, estudios bien diseñados que se efectúan ya directamente en tumores neuroendocrinos. Ese es el primer estudio relacionado con la introducción de octreotide
LAR, en donde aquí no importa tanto el mantener controlado el tumor, porque son tumores que evolucionan a largo plazo y se pueden mantener activos por muchos años, sino el efecto que tiene en controlar la sintomatología. Esas son básicamente gráficas que hablan de la supervivencia libre de progresión, pero que en realidad para efectos de la charla lo que nos interesaba era la mejoría de la sintomatología. Eso es lo que se obtiene con octreotide LAR, el control directamente de los eventos de flush, de diarrea y la reducción del ácido 5-hidroxiindolacético que nos permite llevar un buen control. Y la formulación de lanreotide a través del estudio de Clarinet, que fue el estudio que le dio la pauta y la aprobación en esta indicación, un estudio que también bien diseñado nos permite identificar que hay un control de la sintomatología también a largo plazo, que no importa tanto el efecto antitumoral porque realmente son tumores que evolucionan lentamente y que para efectos prácticos lo puede mitigar la sintomatología a través de la reducción de biomarcadores claramente. Y hay otros estudios que han determinado que la parte de control directamente de lanreotide de POT, como el estudio de LECT, es claro en la función de control de los días para reducir la sintomatología tanto de diarrea como de flush, incluyendo algunos estudios que se hacen ya en poblaciones grandes y que el mismo paciente es quien identifica cómo ha sentido la mejoría, y esas son barras que hablan particularmente de una mejoría muy importante, una mejoría razonablemente buena, y la mayor parte tienen una mejoría en el curso de los siguientes 12 o 15 días, asociado justamente a reducción de los biomarcadores. Ese es un resumen de los resultados de estos dos estudios del Clarinet y del PROMID, en donde si bien hablamos de una supervivencia libre de progresión mayor en un estudio que en el otro, realmente la sintomatología se controla bien con ambos fármacos. Y el pasirreotide, que es justamente un producto que prometía mucho porque bloqueaba todos los receptores de la misma manera, muy parejo, el efecto clínico lamentablemente no fue tan bueno, fue exactamente de la misma calidad de control sintomático que se podía obtener con octreotide, de tal forma que ahora hace difícil que pueda desplazar en función de que no ofrece mayores beneficios. Esas son las complicaciones que hay que tener en cuenta para los análogos de somatostatina, incluyendo cuadros de hipotiroidismo también y de bradicardia, que a veces se nos pasa un poco el estar checando en la clínica. Y bueno, finalmente, en la parte de terapias adicionales a análogos de somatostatina, hay que hablar de la posición de un fármaco que sigue dentro de las recomendaciones globales de manejo, que es el interferón. Y el interferón como tal se basa en estudios un poco más antiguos, pero tiene un claro efecto antitumoral que se puede identificar a través de inmunomodulación y a través también de reducción de apoptosis. Y que los estudios, como comentaba, que son estudios de hace más de 20 años, sí demuestran que tiene utilidad, sí demuestra que puede tener algún impacto incluso en la sobrevida y en el control sintomático, pero lo más importante es que su papel es cuando se asocia directamente a análogos. Es difícil esperar que un solo interferón se pueda dar como un tratamiento único, generalmente se da una vez que falló o fracasó la utilización de análogos. Y los análogos, por supuesto, una forma también útil de intentar sacarles provecho es incrementar la dosis en cualquiera de las dos presentaciones que tenemos. Se puede sustituir interferón por la formulación pegilada, es igualmente eficaz, pero volvemos a la misma situación, no son fármacos que se identifiquen como útiles particularmente solos, tienen que asociarse generalmente a algún análogo para tener una mejor oportunidad de acción. Y esto es una prueba, de hecho el control de las barras más oscuras y la blanca se refiere al control antes y a las 12 semanas de tratamiento de la combinación de análogos de somatostatina, en este caso lanreotide con interferón, y el control tanto del flush como directamente de la situación de diarrea.
Y bueno, finalmente uno de los elementos que se ha introducido también como parte del control sintomático ha sido el everolimus asociado directamente a octreotide, y aquí lo que me interesa es solamente mostrar que sí puede tener una reducción de los metabolitos asociados al síndrome carcinoide, el ácido 5-hidroxindolacético, así que es una forma también útil de poderlo presentar como una terapia para reducir sintomatología. Ese es lo más nuevo que hay, que es básicamente un producto que de manera lógica trata de bloquear justamente una carboxilasa, una hidroxilasa que se encuentra dentro de toda la vía de activación hasta la formación de serotonina, que es el etiprato de teloristat, y que a través de un estudio de Telstar que ya se dio a conocer en forma extensa, utilizando 2 dosis, nos permite saber que el control sintomático es bastante bueno. Aquí no pretendo que vean ustedes los números de aquí arriba, sino las gráficas de abajo. Ese es el control que se obtiene directamente en relación a la basal hasta el control mayor de los metabolitos de serotonina, el ácido 5-hidroxindolacético, que se obtiene una buena cantidad de pacientes, y cualquiera de las 2 dosis que se utilizaron en el estudio son de utilidad para este efecto de un síndrome carcinoide resistente, sobre todo análogos de somatostatina, que esa es básicamente la misma situación, ver cómo reducen los metabolitos antes y después de aplicado el teloristat. Y la aplicación de radioterapia interna a través de partículas cargadas con itrio 90, que dicho sea de paso en México ya tenemos actualmente en un hospital privado disponible este método de este tratamiento, y que básicamente nos dice que es útil también en el control de la sintomatología, pero no probablemente en los síndromes refractarios carcinoides. Y finalmente, la parte también de utilización de radiofármacos, que el doctor O'Connor lo mencionara en forma más extensa. Hay novedades en este terreno que también se pueden acompañar de control sintomático, y me estoy limitando básicamente a los efectos de esos tratamientos hacia los síntomas asociados a síndrome carcinoide. Así que un caso clínico típico para finalizar es aquel caso que eventualmente puede tener una sintomatología de un síndrome carcinoide clásico, lo sometemos a un tratamiento, por ejemplo, en este caso fue con octreotide, es un caso de del doctor Capdevila. Se agregó interferón al fallar directamente el agonista, se embolizó finalmente a nivel arterial. Después de embolizarse progresó y se intentó un incremento de los análogos, que es una forma de tratar nuevamente de meterlo en control, y finalmente se puede dar un tratamiento ya directamente dirigido al tumor si es que no se logra hacer una resección con el objeto de poder mejorar la sintomatología. Y esa es básicamente la misma situación, la recomendación que se genera en función de un síndrome carcinoide. Normalmente el primer paso es utilizar algún análogo. En caso de falla se puede incrementar la dosis, en caso de falla se agrega interferón alfa, y una vez que falló esta metodología se puede entonces, en caso de tumores funcionantes, utilizar métodos dirigidos con radiofármacos para hacer una de reducción tumoral, o utilizar quimioterapia de acuerdo a la recomendación de NCCN, o eventualmente utilizar algún otro método también que vamos a ver a continuación. Así que, en manera de resumen, los biomarcadores en conjunto nos pueden decir cómo va funcionando el tratamiento. La imagenología que se obtiene a través de las pruebas funcionales son muy útiles para hacer una planeación quirúrgica. Los interferones y análogos son la primera fase y fundamental para controlar un síndrome carcinoide. Las dosis altas pueden ser de utilidad en algunos casos, y por supuesto las alternativas nuevas como el pasirreotide, que aún no tenemos disponible, como los triprato de teloristat que mencioné, o los efectos antitumorales de un everolimus pueden ser de gran utilidad. Con esto damos paso a la charla de la segunda parte, en donde el doctor Juan O'Connor nos mencionará cuál es la mejor forma y la manera más práctica de poder seguir las guías que recomienda la Sociedad de Tumores Neuroendocrinos a nivel mundial. El doctor Juan O'Connor, él es oncólogo clínico dedicado ya hace algunos años directamente a tumores gastrointestinales, y es muy activo dentro de esta sociedad y dentro de las diferentes modalidades que hay de actividades con las sociedades de neuroendocrinos. Él trabaja
en el Instituto Alexander Fleming y además también es consultante para tumores neuroendocrinos del Grupo Argentino de Tumores Neuroendocrinos Locales. Él lleva una base maravillosa y tiene información nacional que nos va a compartir. Por favor, doctor.